todos ustedes, por favor, confirmar audio y diapositiva correspondiente. Buenas tardes, doctor. Si se escucha el audio y se ven las diapositivas. Gracias, Elenita. Van a disculpar un poquito por la voz, estamos medio ronquitos, pero vamos a hacer el intento de dar la clase tal como se debe, ¿de acuerdo? Bien. A ver, nosotros la anterior clase habíamos mencionado sobre el control del sistema nervioso en el aparato gastrointestinal, en el tracto gastrointestinal. Y habíamos llegado a la conclusión de que el aparato gastrointestinal está gobernado por el sistema nervioso autónomo principalmente y muy aparte el aparato gastrointestinal también consta de un sistema propio que era el sistema nervioso entérico, que también gobernaba algunas funciones esenciales, principalmente en lo que concierne al peristaltismo y a la secreción, en este caso con nuestros dos plexos que teníamos, nuestro plexo de Meissner y nuestros plexos de Auerbach, que cumplían esa función esencial. Si nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo, principalmente con sus representantes, el simpático y el parasimpático, sabemos perfectamente que el sistema nervioso simpático es el que gobierna la mayor parte de las acciones de los diferentes sistemas, es decir, gobierna al sistema cardíaco, al respiratorio y en su mayoría el parasimpático lo que hace es regular la acción del simpático. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el parasimpático, en este caso en el tracto gastrointestinal? El parasimpático en el tracto gastrointestinal sí gobierna la acción del gastro, ¿de acuerdo? Entonces, en todos gobierna siempre el simpático y regula el parasimpático, a excepción del tracto gastrointestinal, donde se maneja principalmente al parasimpático y el que lo regula es el simpático. Ese aspecto fundamental no deben dejar de lado. Entonces, si decimos que el sistema nervioso parasimpático es el regulador de las acciones gastrointestinales, vamos a destacar principalmente dos parasimpáticos, ¿sí? El parasimpático craneal y el parasimpático sacro. En realidad, el parasimpático craneal es el que eh, cumple la mayor parte de las funciones a nivel gastrointestinal porque es el que va a inervar la mayor parte de los componentes a nivel del tracto gastrointestinal. Estamos hablando de esófago, estamos hablando de todo el estómago, estamos hablando del páncreas, ¿sí? Estamos hablando del páncreas, también estamos hablando de toda la porción de intestino delgado y hasta la primera mitad, o sea, hasta acá donde les estoy marcando, ¿sí? Del intestino grueso. Eso es toda la inervación que tiene el parasimpático craneal. Entonces, si se dan cuenta ustedes, la mayor parte de las funciones a nivel gastrointestinal están gobernadas por el parasimpático craneal, hasta la primera mitad del intestino grueso. El parasimpático sacro solamente inerva estas partes que les estoy marcando acá, ¿sí? Que sería la última mitad o la última porción del intestino grueso, incluidos el recto, el sigmoides y el ano, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si decimos que es la última porción del intestino grueso, recto y ano, pues entonces estamos viendo de que el parasimpático sacro directamente está relacionado con el proceso de la defecación, ¿sí? De la defecación, el parasimpático sacro, porque justamente inerva solamente esas porciones. Entonces, la mayor parte de la actividad parasimpática está dada por el parasimpático craneal, debido a que en sus porciones abarca la mayor cantidad del tracto gastrointestinal. ¿Qué es lo que hace el simpático? El simpático. En realidad, el simpático hemos dicho que es el único lugar donde inhibe, en este caso, al parasimpático. ¿Sí? Es el único lugar, porque después en el circulatorio, en el cardiocirculatorio, en el respiratorio, el que actúa es el simpático y el que inhibe es el parasimpático. Pero acá, como estábamos hablando de gastrointestinal, vemos de que el simpático es el que inhibe la actividad del tubo digestivo, ¿ya? Y en sus efectos, sobre todo, opuestos entonces al parasimpático.
¿Se va a inervar o va a recibir inervación a nivel gastrointestinal el simpático? ¿Sí? Todas las porciones del tubo digestivo. ¿Sí? Acá no hay diferencias. ¿Sí? Vale, sin ser abundante en la densidad del ano, etcétera, etcétera. A diferencia del parasimpático, sus terminaciones van a secretar a nivel del simpático a la adrenalina, ¿sí? Que va a ser un componente muy importante, principalmente en la acción a nivel del músculo liso, ¿sí? Y también va a actuar a nivel del sistema nervioso entérico. O sea, el simpático regula al parasimpático, pero también en el gastrointestinal va a regular a las neuronas, va a inhibir a las neuronas que conforman el sistema nervioso entérico, propio del tracto gastrointestinal. ¿No es verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, ya estamos viendo esos aspectos fundamentales del parasimpático y el simpático. Chequen esta tabla, y esta tabla realmente nos da a nosotros la posibilidad de analizar entonces de que la mayor parte de la regulación de actividad a nivel del tracto gastrointestinal está dado por el parasimpático y por el propio entérico, fíjense. Claro, porque hemos dicho que el parasimpático regula. Solamente el simpático con su secreción de noradrenalina que hemos dicho va a cumplir una acción diferente. Entonces ya sabemos que el parasimpático es el gobernante. El parasimpático con su principal secreción neurotransmisora que es la acetilcolina. Ya más o menos hemos visto nosotros a la acetilcolina en potencial de placa motora, hemos visto que es un excelente neurotransmisor. Entonces, la acetilcolina también actúa a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel del músculo y las glándulas del músculo liso. ¿Qué función tiene la acetilcolina que es secretada por el parasimpático? Especialmente, ¿cuál creen ustedes que es el representante máximo del parasimpático? A ver, ¿qué nervio es el representante máximo del parasimpático? ¿Mm? ¿Nervio vago, doctor? Correcto, el vago, el décimo es, ¿no? El décimo par craneal, ¿sí? Entonces el vago, las terminaciones nerviosas del vago lo que hacen es secretar acetilcolina que va a actuar a nivel del músculo liso. ¿Y cuál es su función importante? Su función importante pues es favorecer el peristaltismo. Entonces la acetilcolina contrae el músculo de la pared, ¿sí? Aumenta también la secreción de saliva. Entonces, si el parasimpático aumenta la secreción de saliva, ¿qué hace el simpático? Inhibe la secreción de saliva. O sea, son antípodas, ¿se acuerdan? ¿No es verdad? Si hace algo el parasimpático, pues el simpático lo inhibe. Siempre debe mantener ese concepto claro. Otro tipo de neurotransmisor también importante es el péptido intestinal vasoactivo. Este péptido intestinal vasoactivo también es secretado por el parasimpático y aumentamos aquí al sistema nervioso entérico. ¿Sí? El accionar, si ustedes se dan cuenta, siempre va a ser a nivel del músculo liso y de las glándulas a nivel gastrointestinal, en todas ellas. ¿Qué hace el péptido intestinal vasoactivo? Relaja los esfínteres. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto que en el trayecto gastrointestinal existen diferentes esfínteres, ¿no? Por ejemplo, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, el píloro, el esfínter iliocecal, que cumplen una función sumamente importante de evitar el retroceso del alimento una vez que haya pasado a los diferentes componentes del tracto gastrointestinal. Entonces, el péptido inhibidor de vasoactivo o intestinal vasoactivo lo que hace es relajar los esfínteres y obviamente va a ayudar a la secreción del páncreas y del intestino. El único representante que habíamos visto del simpático es la secreción de noradrenalina. La noradrenalina, componente esencial entonces del simpático, va a actuar a nivel del músculo liso para cumplir la función esencial de relajar el músculo de la pared, claro.
Si el parasimpático contrae el músculo de la pared, pues el parasimpático va a relajar el músculo de la pared. Si el simpático favorecía a la secreción de saliva, entonces en este caso el simpático va a inhibir la secreción de saliva. Entonces es importante ver esas dos acciones. Luego tenemos la sustancia P, que también es secretada por el parasimpático y el sistema nervioso entérico a nivel del músculo liso. ¿Y cuál es la función? Contraer el músculo de la pared y aumentar la secreción salival, muy parecida a esta función a la de la acetilcolina, también secretada por el parasimpático. Las encefalinas son componentes esenciales secretadas netamente por el sistema nervioso entérico, es decir, por el propio sistema nervioso que regula la actividad gastrointestinal. Actúa también a nivel de las glándulas y del músculo liso. ¿Y cuál es la función de las encefalinas? Contraer los esfínteres y disminuir las secreciones intestinales. Ustedes saben que, si bien es algo correcto y normal de que las secreciones intestinales puedan favorecer su acción, pues a veces el exceso de secreciones intestinales o el exceso de contracción de los esfínteres puede causar cierto tipo de problemas que van a romper la homeostasis. Entonces las encefalinas pues van a regular de una manera acorde a los esfínteres y también la producción de las diferentes secreciones. Nosotros hemos sido claros con todos ustedes en que íbamos a hacer 4 temas, ¿no? La actividad motora, la digestión, la absorción y la secreción, ¿no? Entonces, empezando por la actividad motora, así. Estos 4 capítulos teníamos que ver o tenemos que ver. Siempre tomando en cuenta una didáctica diferente, hemos dicho, vamos a empezar siempre por la boca y vamos a terminar en los últimos componentes del tracto gastrointestinal en cada uno de ellos. O sea, vamos a empezar 4 veces, vamos a ir avanzando desde la boca hasta el final del tracto gastrointestinal. Entonces nosotros empezaríamos a hablar de la actividad motora. ¿Qué es lo que pasa con la actividad motora? ¿Dónde empieza la actividad motora? Por favor, solamente vamos a hablar entonces de motricidad nada más. No vamos a hablar de qué producto se secreta, nada, porque en su debido tiempo, cuando volvamos a empezar desde la boca, vamos a ver qué se secretan y qué componen. Lo primero que ocurre dentro de la actividad motora es la masticación, obviamente, ¿no? La masticación es ya empezar con la degradación de esas macromoléculas en micromoléculas importantes para poder a posteriori ser asimiladas a nivel del tracto, a nivel del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Entonces vemos que una vez que se ha formado el bolo alimenticio, producto de la masticación, pues empezamos a desglosar la fase de la deglución. La deglución faríngea, ¿sí? Se va a caracterizar principalmente por 2 tipos de deglución. Una deglución involuntaria, ¿sí? Involuntaria, y otra deglución voluntaria, ¿sí? Obviamente la primera deglución es la voluntaria, es decir, cuando todavía nosotros tenemos acción y reacción ante esta deglución, es la que va a cumplir la principal función de hacer que este bolo alimenticio pase, ¿sí?, por el paladar blando. Al pasar por el paladar blando, lo que va a hacer es elevar este paladar blando, ¿sí?, hacia arriba, y de esa manera favorecer a que el alimento no pase por las fosas o por las cavidades nasales. Si no existiría la elevación del paladar blando, pues ténganlo por seguro que el alimento pasaría por las fosas nasales sin ningún problema. Eso ocurre en la fase voluntaria. En la fase ya involuntaria, ¿sí?, en realidad la tráquea empieza a cerrarse de una manera lenta y el esófago va creando ya una función o unas actividades peristálticas muy importantes, ¿sí? En esta
en esta etapa, en la involuntaria, ya nosotros vemos un aspecto fundamental. ¿Qué pasa en la involuntaria? En la voluntaria, entonces, en la voluntaria, fíjense, se eleva el paladar blando para evitar de que el alimento pase por las fosas nasales. En la involuntaria, cuando ya nosotros no gozamos de acción, lo que va a ocurrir es el fenómeno más importante es que la epiglotis, ¿sí?, que están viendo ahí, se dirige hacia atrás, ¿sí?, con el fin de tapar o cubrir, si me permiten el término, el trayecto a la zona respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Entonces el alimento pasa de manera tranquila por el esófago, cerrándose no se cierra la epiglotis, sino se dirige hacia atrás, evitando el paso de alimento hacia el tracto respiratorio. Por eso es importante, ¿no? Ustedes han debido ver las personas que van a sufrir una intervención quirúrgica donde se va a utilizar la anestesia general, pues entonces siempre se pide de que ellos estén en ayunas, ¿no? Algunos no hayan consumido mucho tipo de alimento pesado, justamente porque ellos pueden broncoaspirarse y evitar este paso tan importante de cierre de la epiglotis o la dirección hacia atrás de la epiglotis que puedan permitir el paso del alimento al tracto respiratorio y el paciente muera por una broncoaspiración. Muy complicado. Bien. Entonces, a nivel de la faringe, dos componentes importantes, la deglución involuntaria y la deglución voluntaria. No hay nada más que contar. El alimento ya ha pasado al esófago, ¿no? El esófago que aproximadamente mide, cálculo aproximado 25 centímetros, y este esófago lo que hace es ser un trayecto, un paso nada más del alimento, casi no se presentan muchas acciones a nivel de motilidad en el esófago, ¿sí? El esófago lo que hace es crear dos ondas peristálticas, tal como ustedes están viendo acá en la imagen, ¿sí? Dos ondas peristálticas que una se va a llamar el peristaltismo primario, ¿sí? El peristaltismo primario y el peristaltismo secundario, ¿sí? La contracción a nivel del esófago, generalmente el peristaltismo a nivel del esófago generalmente se va a dar por la acetilcolina, ¿no? Secretada por los nervios vagos, que justamente tienen la función de aumentar la tonicidad. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la relajación del esófago? El esófago, si bien se contrae, pues también tiene que relajarse. Y en la relajación ya no actúa la acetilcolina, sino actúa el NO. ¿Saben lo que es NO, no es verdad? Como ustedes alguna vez ya hemos visto de este componente esencial. ¿Qué es NO? Óxido nítrico, doctor. El óxido nítrico, que es un excelente vasodilatador por excelencia, etcétera, etcétera, y que también favorece a la relajación del músculo liso. ¿Sí? Entonces, se han creado dos ondas peristálticas, la primaria y la secundaria a nivel del esófago. Entonces, ¿en qué consiste la primaria? Es muy sencillo, ¿sí? La onda peristáltica primaria se da principalmente por una acción o una onda peristáltica que se ha creado producto de la deglución involuntaria, que era el segundo paso en la faringe. ¿Sí? Esta onda aproximadamente dura entre 5 a 10 segundos, es muy rápido el paso, el trayecto de los alimentos hacia el esófago, debido a que viaja aproximadamente entre 3 a 5 centímetros, ¿no?, por segundo. Una vez que el alimento se va transportando gracias a al peristaltismo primario, pues a veces este peristaltismo primario no es muy eficiente, puede llegar a un transporte del 90% de todos los alimentos. Entonces, para completar el transporte de lo que posiblemente haya quedado a nivel del esófago, se empieza a formar otra onda peristáltica, que no es más que la continuación
continuación, ¿sí? La continuación de la onda primaria. Esto para consolidar el peristaltismo del esófago, que se llama justamente el peristaltismo secundario. ¿Sí? Se debe a una distensión del esófago cuando la onda peristáltica primaria no empuja todo el bolo hacia el estómago, pues la secundaria actúa para completar ese accionar. ¿Sí? Bien, entonces el alimento ya ha pasado con sus dos peristaltismos al esófago y se encuentra con esto, con nuestro esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior, algunos autores dicen, no es un verdadero esfínter. ¿Por qué dicen que no es un verdadero esfínter el esofágico inferior, que es lo que les estoy marcando? Porque dicen que a veces no cumple esa función de contraerse de manera óptima, ni tampoco se relaja de manera óptima, ¿no? Entonces ustedes ven a veces de que estos esfínter, que es el esofágico inferior, a veces no está tan cerrado como debería ser, como los otros esfínteres que tenemos en nuestro cuerpo. Ustedes han visto, por ejemplo, ¿no? Una de las alteraciones más importantes a ver de nuestra época, ¿cuál es, hablando del esfínter esofágico inferior? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la alteración más importante? ¿El reflujo, doctor? Claro, completaremos a ver el reflujo ¿Gastroesofágico? gastroesofágico, ¿no? El reflujo gastroesofágico a muchas de las personas les da, pero a ver, ¿por qué les da? Porque entonces debe haber alguna alteración a nivel del esfínter esofágico inferior. Este no se cierra, parece muy bien. Ya les he dicho, algunos conocidos en la materia dicen, no es un verdadero esfínter. ¿Y cómo lo demostraron que no era un verdadero esfínter? A ver, ¿qué es lo que ocurre principalmente en aquellos lactantes? ¿Qué es lo que ven ustedes cuando están marcando a un lactante? ¿Qué es lo que hace el lactante a veces, no? ¿Qué tipo de accidentes uno tiene con los lactantitos? ¿Vomita, doctor? Sí, ¿no? Vomitan bastante, ¿no? O sea, les dan un regalito, ¿no? ¿Ves? De Navidad, cuando les agarran a sus sobrinitos o a sus hermanitos menores, entonces ellos se agarran y les vomitan, ¿no? De una manera tan sencilla. Y esto es debido a que el músculo del esfínter esofágico inferior no es un verdadero músculo que puede identificarse de manera histológica, ¿sí? Y ello permite a veces que el contenido ácido del estómago ingrese al esófago, ¿sí? En personas mayores el reflujo gastroesofágico y en los lactantes, pues no, a veces llegan a vomitar estos lactantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El accionar del esfínter esofágico inferior es errática, ¿sí? Muy errática. En cambio, existen otros animales, mamíferos y también los roedores, que tienen un esfínter esofágico realmente verdadero. En la mayor parte de los animales su esfínter esofágico sí es verdadero. ¿Y cómo hicieron este análisis? Ellos, por ejemplo, a ver, en los roedores, por ejemplo, ¿no? En los roedores, ustedes les dan el famoso raticida, ¿sí? Y entonces ellos comen el alimento con raticida, pasa al estómago, y una vez que ha pasado al estómago, esto es imposible, se cierra el esfínter esofágico inferior y no puede haber ningún tipo de reflujo, ¿no? Inclusive podrían tener un reflejo del vómito. ¿Están viendo nuevamente las diapositivas? Por favor, ha ocurrido. ¿Están viendo? Ahí estábamos, ¿sí? Sí, doctor, se ve. Ya, gracias. Donde estábamos está, ¿no? Entonces, vale. Entonces les decía que el esfínter esofágico inferior en los animales, en los mamíferos y en los roedores, pues sí son realmente verdaderos esfínteres. En el ser humano no se considera un verdadero esfínter por la deficiencia y lo errático que tienen sus células musculares. Se dice inclusive de que a nivel histológico no llevaría las características adecuadas de músculo, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
Ahora, ¿cómo se abre este esfínter esofágico inferior? Se abre primero porque la onda peristáltica ha venido con fuerza y entonces por presión, ¿sí? Por presión, abre el esfínter esofágico. Pero no solamente es eso, no solamente es la presión la que va a abrir el esfínter esofágico inferior, sino también un reflejo vagovagal, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes? Aquí está vasovagal, pero también se denomina vagovagal. ¿Qué entienden ustedes por vagovagal? ¿Qué entienden ustedes por vagovagal? ¿Nadie? Que el nervio vago va a tener señales aferentes y también va a tener señales eferentes, o sea, va a llevar el vago y va a retornar la información por el mismo vago. Eso quiere decir vago vagal, ¿sí? Ustedes les han debido explicar qué es pues eferencia y aferencia, ¿no es verdad? Aferencia es cuando te llega un estímulo y eferencia es cuando se ha procesado ese estímulo y se marca una respuesta. Entonces, en este caso, el estímulo es el vago y la respuesta también se da mediante el vago. Eso se llama reflejo vago-vagal, ¿sí? Y se va a dar también principalmente a nivel de la apertura del esfínter esofágico inferior. No solamente va a abrir la onda peristáltica primaria que ya habíamos mencionado a nivel del esófago, sino también que necesita una inervación importante con el nervio vago, que es un controlador parasimpático a nivel del gastrointestinal. La función del esófago, aparte de tener un transporte muy rápido, de 10 segundos, 5 a 10 segundos y demás, es de secretar solamente moco. O sea, lo único que secreta el esófago es moco para su protección, debido a que sabemos de que nuestro esfínter deficiente, errático, no funciona de manera acorde, entonces hace de que pase alimento del estómago al esófago y eso es dañino, porque el pH del estómago, ¿cómo es? ¿Alcalino, ácido? Ácido, doctor. ¿Cuánto de acidez? ¿Alguien sabe de manera normal cuál es la acidez del pH del estómago? ¿Qué dicen? Bien, nadie sabe. De Vale, 1 a eso va. 3, doctor. Perdón. Varía de 1 a 3, doctor. Vamos a ver, el dato que tú me estás dando depende. Depende de qué la acidez del estómago. A ver, chicos, depende de qué creen ustedes que la acidez del estómago varía. Porque varía. Tiene, obviamente, sabemos que es ácido, pero a veces se vuelve muy ácido o a veces un poco menos ácido. Depende de qué, cuál es el mecanismo que va a hacer de que varíe el pH del estómago. Los El- alimentos, doctor. exacto, el tipo de alimento. Correcto. ¿Ya? Entonces, va a haber alimentos que van a hacer secretar mayor cantidad de ácido y otros menor cantidad de ácido. El estómago tiene tres partes, les han debido enseñar a ustedes en anato, que es el fondo, el cuerpo y el antro. ¿Sí? Esos tres componentes son esenciales a nivel del estómago porque en cada uno de ellos se va a formar o va a haber diferente tipo de función. Entonces, fíjense, la primera función del fondo del estómago, ¿sí? Es una función netamente de almacén, almacena el alimento hasta ser procesado. El cuerpo, pues el cuerpo ya tiene una función de mezcla, ¿sí? En realidad es esencial la función de mezcla. Acá se van a procesar todos los alimentos, ¿sí? En la mezcla. Y por último tenemos el antro. El antro ya es un lugar donde ya se ha procesado el quimo, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante qué es el quimo, pero ya ustedes tienen que tener idea. El quimo ya se ha procesado, es un componente semilíquido con características ya totalmente absorbibles, ¿sí? Entonces acá se mezcla y si el quimo tiene características aceptables, características importantes para su paso hacia el duodeno, el quimo, ¿qué tiene que abrir? ¿Qué puerta tiene que abrir?
Esa puerta Esfínter tiene. pilórico, doctor. El esfínter pilórico. El píloro tiene que abrirse cuando el quimo cumple cierto tipo de requisitos, que no es el momento de hablar, porque solamente estamos viendo, hemos dicho, motilidad. Y ya vamos a ver en secreción de hormonas y demás, y neuropéptidos, cuál es la acción esencial del píloro. Más o menos me adelanto. El píloro es como esos guardaespaldas, o no, no son guardas, esos seguridad, ¿no? Guardias de seguridad que se encuentran en las discotecas o en los boliches, ¿no es verdad? Así mal encarados, ¿no ve? Que cumplen bien su función, ¿sí? Entonces, para poder pasar o que se abra el píloro, lo que se necesita son cierto tipo de características importantes. Lo mismo va a ocurrir con el quimo. Si el quimo no está bien formado, el quimo, entonces no se va a... Este sí es un verdadero esfínter, a diferencia de su amigo, ¿sí? Entonces sí es un verdadero esfínter el pilórico. Entonces, si no se reúnen los requisitos adecuados, el quimo va a querer pasar por el píloro, pero como está cerrado, el quimo rebota, si me permiten el término. Rebota al estómago, al cuerpo del estómago, y entonces va a continuar la función de mezcla hasta que reúna los requisitos que ya vamos a nombrar más adelante. Entonces, esos son los componentes esenciales y también las diferencias entre un esfínter y el otro a nivel del esófago, o digo del estómago, ya el esófago inferior y el píloro determinando siempre el accionar de cada uno de ellos. A ver, comer verduras, digamos, nuestro almuerzo ha sido puro verduras, verduras y pollito a la plancha, ¿sí? Y de otros ha sido churrasco, ¿sí? Churrasco, bien. ¿Será que las funciones esenciales de ambos va a modificar el accionar del estómago? ¿Qué opinan ustedes? Primero, ¿cuál nos dará sensación de saciedad más antes? ¿Una verdura o un churrasco? El churrasco, doctor. Ya. Ahora, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Dicen, yo he comido verduritas a las 12, pero ya a las 3 de la tarde, oye, me da hambre, dicen, ¿no? ¿Será eso correcto? Y otro dice, no, yo me comí un churrasco y te cuento que ya no tengo mucha hambre, a las 7 de la noche todavía estoy lleno, dicen. ¿Tendrá alguna esencia esa sensación de plenitud que existe a nivel del estómago? ¿Acaso los alimentos no permanecen el mismo tiempo de manera indiferente con cada uno de ellos? ¿Qué opinan? Si yo introduzco verduritas, seguramente pues mi mezcla a nivel del cuerpo, mi secreción de ácido, pues va a ser suficiente para poder degradar, porque ya están como micropartículas las verduritas, entonces más fácil formar un quimo adecuado y este se pase más rápido y se reabsorba también a nivel de la primera porción del duodeno, más facilito. En cambio, si meto yo una carne de esas poderosas y algunos todavía con rico en grasas, ¿no? Una saracita, ¿sí? Entonces, primero, para degradar la carne, las grasas y demás, yo primero voy a necesitar un pH muy mayúsculo. Aparte de necesitar un pH mayúsculo, mayor, aumentado, pues tengo que ir de a poco teniendo un quimo con características importantes, porque si no me va a rebotar el píloro y entonces ese mi churrasquito tiene que volver acá, tiene que volver a mezclarse y recién después de un rato de que ha habido una buena mezcla y una buena degradación de producto, pues recién va a poder atravesar por el píloro. Entonces, el pH del estómago, si bien es ácido, varía con el tipo de alimento y también varía con los requisitos indispensables que tiene el píloro para permitir el paso del alimento hacia el duodeno, que es la primera porción. Pero no es momento de hablar de eso, ya hemos dicho, estamos hablando solamente de transporte. Y el estómago tiene tres mecanismos de transporte esenciales, una de almacén, otra que es mezcla y la otra que es vaciado, ¿sí? En el estómago. Bien, vamos a continuar en la siguiente clase con
el mecanismo de transporte a nivel de los diferentes o de las diferentes partes del tracto gastrointestinal. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes. Que tengan una excelente jornada. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Doctor. Gracias. Chao.